Hola mis amores, buenas noches, buenos días, buenas tardes, sea cuando sea que veas este vídeo. Bienvenidas a preguntas y respuestas en mi canal. Llevo desaparecida como siempre porque he estado muy inestable. Me he estado encontrando bastante mal, pero poco a poco estoy como que resucitando. Mes pasado dejé como que una cajita de preguntas para responderlas aquí en YouTube, y hoy ya me encuentro mucho mejor. Ya puedo responderlas a todas poco a poco, pero hoy me tocaba día de spa, de quitarme 2 puntos, exfoliarme completa, y digo ya, venga, mientras me lo hago, pues porque no respondo a las preguntas que tengo aquí que hacer. Lo primero, gracias a todas y a todos que habéis dejado preguntas para que os pueda responder. Me sorprende muchísimo que mucha gente quiera saber sobre mí, me pregunte muchas cosas. La verdad que lo agradezco un montón. Gracias por ver mi contenido, gracias por motivarme, porque sin esta motivación yo no estaría aquí ahora mismo grabando este vídeo. Os amo a todas, os amo, os quiero. Os prometo que habrá más contenido que os merecéis, ¿vale? Y han habido bastante preguntas que no voy a poder responder a todas. Haré 2 vídeos más o menos. Aquí voy a responder como que 25, 24, no mucho, porque son las 12 de la noche y yo decido grabar este vídeo a esas horas porque sí, porque me ha apetecido y ya está. Esta intro está siendo muy larga, así que vamos a cortar y vamos a las preguntas. La primera pregunta es: ¿qué te inspiró para crearte un canal de YouTube? Desde pequeña siempre he consumido YouTube, pero consumir, pero yo nunca pensé en ser una de ellas, una de las que está hablando. Yo siempre he consumido contenido en inglés simplemente porque hay más gente negra en Estados Unidos que en España, que es donde yo vivo, y esas chicas me encantaban todo lo que estaban diciendo, ¿vale? Y yo, al irme a Estados Unidos hace como que 3 años y ver la vida de mis youtubers favoritas en ese momento, donde iban ellas a comprar los productos, a lo que hacían, eso como que me inspiró a querer crear, enseñar también lo que yo estaba como que viviendo. A mí siempre también me ha gustado mucho todo el tema visual, el tema hablar y el tema informar, siempre me ha encantado. Además, el haberme ido a Estados Unidos me ha ayudado un montón a abrirme y a expresarme mucho mejor, porque ahí es un país que de verdad que yo lo sentí, que tú puedes hacer lo que tú quieras y lo que tú decidas. Y allá además yo ahí fui como au pair y quería como que mostrar mi vida, lo que yo estaba viviendo, lo que yo siempre he soñado, el vivir en una casa americana, experiencia americana. Pues yo estaba viviendo ahí. Dije yo, ¿por qué no voy a grabar? ¿Por qué no voy a mostrar mi historia y mi experiencia? Y desde ahí empecé a subir más vídeos y vi que me gustaba y que a la gente además le gustaba lo que yo estaba subiendo. Hay gente que me dice: ¿por qué no lo haces en inglés? Es que en inglés ya hay muchas que suben lo mismo que yo, y en español yo creo que no hay mucha gente como yo, muchas mujeres negras que no hablan de estos temas, y a mí me interesa mucho. Por eso yo siempre iba a contenido en inglés, porque no había nada en español, y así es como yo empecé. Primera pregunta que me enrollo, o sea, es que me encanta hablar. Si yo fuera, este vídeo duraría como que 40 minutos o haría un live stream, así que veremos. Voy a intentar hacerlo súper corto. ¿Qué quería ser de pequeña? De pequeña, la verdad que nunca he tenido como que un sueño muy grande. Yo vengo de África, como sabéis, como lo veis aquí. Soñar en grande no es algo muy normal en África, sí es verdad. Y si esa gente como que me tacha de algo, es verdad, yo al menos yo no tenía sueños muy grandes en ese momento. En mi entorno de vida, de familia, las mujeres alrededor mía nunca han soñado con ser doctoras, profesoras, yo que sé, inspectoras. Lo normal en África y en donde yo vivo y donde yo me he crecido
con lo que yo recuerdo, ¿vale? Siempre las mujeres que siempre han soñado con ser esposas, tener hijos y ser unas buenas esposas, ya está. Yo me acuerdo que de pequeña no soñaba con ser nada interesante, nada grande, la verdad. Simplemente soñaba con ser libre, jugar con mis amigas, disfrutar y estar viva en ese momento. Mi infancia en verdad nunca ha sido una infancia llena de ambición, nada. Yo no tenía ambición en ese momento, ¿vale? También tengo que decir que tenía 6-7 años en esa época. Me he cambiado porque me estaba muriendo de calor, así que sigamos. Ahora que soy adulta, pensando y mirando atrás todo lo que yo he vivido en mi país, en mi continente, en mi país, en mi ciudad, ahora mismo soy mucho más agradecida y me ha enseñado mucho a vivir el presente y agradecer todo lo que tengo y todo lo que voy a tener en el futuro. Y ahora, como adulta, también tengo muchos sueños que tengo que cumplir y que los estoy cumpliendo para que la Esther de pequeña diga: Esther, lo has conseguido, muy bien. La siguiente pregunta: ¿vives sola? Si es así, ¿con cuántos años lo pudiste lograr? Spoiler, no vivo sola y estoy con mis padres, estoy aquí muy bien, yo les ayudo, nos ayudamos mutuamente y de momento voy a seguir aquí porque la economía de España no me lo permite y además tampoco sé dónde voy a estar mañana porque me gusta mucho moverme, soy un culo inquieto. ¿Cuál ha sido el mayor contraste cultural que has vivido cuando estuviste en Estados Unidos? Esto es bastante fuerte. A ver, vamos a ver si podemos hablar y ponernos la máscara. El primer contraste fue para mí ver gente de otras culturas trabajar cara al público, ¿vale? Te voy a decir... se me está cayendo. Espera. Te voy a decir simplemente, para ser más claros, gente negra trabajando cara al público. Yo vivo en un país donde eso es muy difícil de ver, ¿vale? A rara vez vas a ver a una mujer negra o un hombre negro trabajando cara al público o gente de otros países, a no ser que tengan ellos mismos su puesto, ¿vale? Pues nada más yo bajar ahí y dije, wow, gente como yo trabajando en cosas importantes. Y también noté muchísimo que ahí la gente no da 2 besos. Yo a todo el mundo que conocía les iba a dar 2 besos. Ahí son mucho más como que mi espacio, tu espacio, ¿vale? O sea, no me robes mi espacio. También tengo que decir que lo que me llamó también mucho la atención es la cultura del tiempo, ¿vale? Ahí la gente es puntual para todo, o sea, son como unos relojes ahí los americanos. Yo vengo de Europa, que yo llego media hora tarde a todos los sitios. Ahí la gente súper puntual y además, madre mía, se me va a caer esto, ya no aguanto más. Ya no aguanto más. Y la gente ahí es muy al trabajo, están muy enfocados en el trabajo y tienen el tiempo súper limitado. No gastan su tiempo, no pierden su tiempo. Cada minuto para ellos cuenta. Y también para mí, fue un contraste fue la comida. La verdad que la comida lo pasé bien, la verdad que lo pasé bien porque me gustaba todo lo que estaba ahí, pero ahí comía mucho comida rápida y yo no estoy acostumbrada a comer comida rápida. Me tuve que acostumbrar a ese ritmo de vida, pero me acostumbré y me gustó. Tampoco, yo soy una persona que se adapta muchísimo a cada país donde ella va. Vale, esta pregunta creo que ya la he respondido ya, pero ¿dónde vives en estos momentos? Vivo en España, Valencia, y desde que vine de mi país vivo aquí toda la vida. Vamos a la siguiente pregunta: ¿cómo organizarse para cumplir con las metas? Baby, has hecho una buena pregunta porque llevo semanas sufriendo de esto y por fin me puedo dar una respuesta muy buena. En mi caso ha sido muy difícil balancear mi trabajo, mi vida personal y mi crecimiento personal. Han sido unas cosas bastante difíciles para mí. Ahora mismo yo, por ejemplo, estoy muy enfocada en mi crecimiento personal. De hecho,
me he reducido las horas en trabajo porque no tenía tiempo para mí misma y yo no quiero esa vida y no lo que yo quiero. Por eso me las he reducido, porque eso me estaba como que consumiendo, apagando, agotando. Llegaba a casa súper agotada y no podía grabar lo que yo quería grabar porque estaba muy cansada. Es que yo trabajaba 40 horas a la semana y son 40 a la semana muy duras. Estoy aprendiendo a balancear en mi vida, dar prioridad a lo que realmente yo quiero dar prioridad. Dar prioridad a las cosas que me van a llevar a donde yo quiero ir. Dar prioridad a las cosas que me hacen muy feliz. ¿Y cómo yo hago eso? Yo todo me lo organizo en papel. Yo intenté hacer todo de calendario digital y no va conmigo. Yo soy de alguien de escribir, de usar papel, y ahí en mi agenda yo apunto todo lo que tengo que hacer, por ejemplo, en un día, que tengo que hacer esta semana en las redes sociales, que tengo que hacer en el trabajo, con quien tengo una cita, porque así mi vida está bien organizada y tengo tiempo para mí. Yo organizo mi día por prioridades, ¿vale? Pero tampoco me lleno el día con un montón de cosas. Yo siempre lo organizo con prioridades, sin agobiarme y sin nada. En resumen, para conseguir llegar a todas tus metas, yo lo que pienso que es importante tener una organización y tener una mente clara para que te lleve a lugares donde tú quieres estar. Es lo que yo pienso, lo que me está funcionando ahora mismo. La siguiente pregunta, ¿te has operado los pechos? Esa es la pregunta estrella que sale en este vídeo. A ver, no me he operado. La verdad que si me hubiera operado yo lo hubiera dicho. Siempre he sido una chica así que cuando yo engordo siempre en los sitios exactos, ¿vale? Por ejemplo, en los pechos, en los glúteos y un poquito en la cintura. Es así, no me he operado. Esto me ha llevado a pensar que la gente ya no sabe lo que es natural y lo que es operado. Las chicas, no todas las chicas de hoy en día se operan. No hace falta operarse. Y no estoy en contra de las cirugías, ¿vale? Simplemente que ahora mismo los hombres no saben diferenciar qué es real y lo que no es real. Y también se nota mucho más mis pechos porque yo intento entrenar muchísimo mi zona de abdomen. Y además también me pongo faja durante casi todo el día y entreno con fajas como que reductoras para que me hagan la cintura más fina. ¿De qué país eres? Me pareces una chica muy dulce. Ya lo he dicho ya, creo que nada más empezar este vídeo. Soy de Guinea Ecuatorial, África, pero llevo aquí en España casi toda mi vida. Y muchas gracias por lo de dulce. Y creo que soy dulce y soy muy tranquila, muy así, muy yo. Siguiente pregunta, ¿qué estás buscando en un hombre? La pregunta que estaba esperando. No, es broma. De verdad, realmente que yo no busco algo más allá de lo superficial. Yo busco cosas muy simples, ¿vale? Lealtad porque es algo que está fallando mucho ahora mismo en nuestra generación. Alguien que sea firme con lo que dice que va a hacer, que no, por ejemplo, que te diga mañana iremos, por ejemplo, a un barco y llega mañana y no vamos a ese barco, me ponga una excusa. No, esas cosas no. Quiero un hombre que sea coherente con lo que dice. Luego, alguien que tenga un buen carácter, por favor. Yo soy una persona muy risueña, muy dulce, muy familiar. Y quiero a alguien en mi vida que tenga paciencia, que sea respetuoso y que realmente que no confunda el amor con el control. Yo no soy nada tóxica, odio la toxicidad, nada más ver algo que no me gusta, yo no soy de la que se queda. Yo enseguida me voy porque sé lo que quiero, de verdad. Tal vez me odiéis con la siguiente que voy a decir, pero es que la seguridad financiera, no porque me mantenga ni nada, no, llevo manteniéndome a mí misma bastante tiempo, así que de eso nada, ¿vale? La seguridad financiera de madurez y de visión y de pensar un futuro.
Simplemente eso. Si un hombre no tiene esa estabilidad, que no se acerque en mi vida, porque yo no pongo con esas cosas. Un hombre que sea bastante familiar, porque yo soy familiar. Mi familia a veces, mira, les dejaría en Dubai y yo me iría a China para estar lejos de ellos, ¿vale? Pero yo soy una persona muy familiar. Si les hace falta algo a mi familia, yo voy a estar con ellos. Me encanta estar con mi familia los domingos, si puede ser, los festivos, todo, ¿vale? Alguien muy familiar. Y también busco disciplina. Un hombre que sea trabajador. Un hombre que trabaje en sí mismo. Un hombre que tenga metas. Sin metas no se llega a nada. De verdad. Creo que lo que he dicho son cosas muy básicas que ahora mismo son muy difíciles de encontrar, al menos en mi entorno, al menos donde yo me muevo, ¿vale? Pero yo no busco un hombre perfecto, simplemente yo busco un hombre acorde a lo que yo estoy buscando. Quiero blog. Esto no es una pregunta, creo que es alguien que quiere que haga más blog. De verdad que me encantan hacer blogs. De verdad creo que es algo que disfruto hacer, pero es que ahora mismo estoy grabando con mi teléfono, con la delantera. No sé cómo se va a ver cuando lo tenga que editar, así que si quieres que haya más blog, por favor, compartir en mis vídeos, verlos más, así gano más visualizaciones y ya podré comprarme una cámara para hacer vlogs y para grabar mis vídeos, y que no sea con el teléfono, que se me llena la memoria y tengo que parar de grabar y me cabreo y me frustro y ya no quiero grabar porque no puedo borrar más cosas, ya sabes, borro todas mis fotos, mis aplicaciones, y aún así no me deja grabar. Así que si quieres blog, más vale que le des like, te suscribas y lo compartas. ¡Mua! Describe tu personalidad. Soy bipolar. No, es broma, no. O sea, no que nadie se ofenda, ¿vale? No soy bipolar. Pero soy una persona muy risueña, muy cariñosa, muy familiar, como os estaba diciendo en mis vídeos. Muy ambiciosa también, ¿vale? Y también muy trabajadora. El trabajo duro es mi fuerte, ¿vale? Sin trabajar duro no puedes conseguir las cosas. También puede decirse que soy muy controladora. Me gusta tener todo en control. No todo, ¿vale? Pero la mayoría de cosas me gusta tenerlas en control, porque si no mi mente no funciona muy bien. O sea, tengo que tener todo planeado, mi semana planeada, con quién voy a quedar, con quién no, qué voy a hacer, o sea, me gusta mucho tener el tiempo para mí, y si tú me desestructuras algo, me molesta. Eso lo aprendí muchísimo en Estados Unidos, porque ahí la gente es muy así, de controlar todo. Soy amable y muy empática. Me gusta que todo esté bastante bien, mi entorno esté bien, unas vibras bien tranquilas, unas buenas vibras, que todo el mundo que esté a mi alrededor esté a gusto conmigo. No todo va a ser bueno aquí de mí. Soy Tauro, así que los Tauros somos unos cabezones. Yo soy una cabezona. Me tienes ya que convencer de que lo que yo digo está mal, ¿sabes? O sea, yo nunca me equivoco, yo siempre tengo razón. O sea, Tauro somos así. Y yo voy con mi horóscopo. Soy una mezcla de un poquito de dulzura y firmeza, yo creo. Ya está. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué clase de contenido estarás haciendo? Realmente el contenido que a mí me encanta hacer son blogs y tips de higiene. Realmente es hablar así. El hablar así me encanta hacerlo, y poco a poco voy a empezar a subir mucho más contenido de crecimiento personal, porque es lo que yo he estado pasando. Estos meses han sido muy duros porque casi me derrumbo, casi me voy, y si no me salvaba a mí misma, nadie lo haría, y me he tenido como que dar yo misma el empujón, porque nadie sabe. A lo mejor mis amigas tampoco van a saber que he estado muy mal estos meses y que ahora mismo estoy como que levantándome a mí misma. Así que
También creo que voy a empezar a hablar de ese proceso mío de superación, de crecimiento y cómo realmente darte el empujón cuando nadie está, que nadie esté a tu alrededor para hacer ese empujón por ti. Pero cualquier cosa que queráis ver en mi canal me lo decís en los comentarios y yo os voy a leer, porque siempre leo los comentarios. O sea, me encanta leer los comentarios. Yo me da igual que haya algún hater o algo, me da igual. Yo al hater le doy like o lo bloqueo, me da igual. A mí un comentario malo no va a hacer que mi día se vaya a la caca, porque tengo un montón de comentarios buenos. Yo soy así. Por algo malo no voy a decir que mi vida es una caca de vaca, porque no es así. Esto no es una pregunta, pero aquí me dice, ¿te gusta el anime? He visto que subes cosas. Sí, me encanta el anime, o sea, yo soy una friki. Yo por aquí me veo súper así, súper divina, súper diva, súper todo, pero a mí es una friki. O sea, yo me puedo estar, por ejemplo, un viernes, decir, no quiero salir, me pongo a ver anime, pero mi anime y todo empezó no con Naruto, con Inuyasha. ¡Ja! De verdad, yo antes de que yo era una friki, ahora soy una friki nivel bajo, pero antes era mucho más friki. Pero el anime es como que me gusta, me tranquiliza y me lleva como que a mi infancia, y a veces me hace falta tener eso, un momento de decir, oh, caos, bye bye. Siguiente pregunta, ¿has estado en Estados Unidos? ¿Sientes que sea tu casa? Sí, he estado en Estados Unidos 2 años y medio, no 3 años, ¿vale? Y sí, siento que Estados Unidos es mi casa. Creo que no es Estados Unidos, ¿vale? Eran personas que están en Estados Unidos que han hecho que ellos sean mi casa, mi hogar, en mi familia, porque yo en ese país viví muchas cosas que nunca imaginé que iba a vivir. Cumplí sueños que nunca pensé que iba a cumplir. De verdad que fui a Gran Cañón, que nunca pensé que iba a ir. Fui a Las Vegas, o sea, a mí me encantan Las Vegas. La gente es de Nueva York, yo soy de Las Vegas, me encantan Las Vegas. Y la familia con la que yo estuve, esa familia, de verdad que Dios me lo puso delante mía. Dijeron, esto es para Esther, para que tenga la mejor experiencia. Y fue así, porque ellos me dieron la experiencia americana que yo estaba buscando, y lo cumplí, y los echo mucho de menos. Quiero ir a verles, pero lo que está pasando en Estados Unidos ahora mismo me da mucho miedo. No quiero ir para allá todavía. Vamos con ¿cómo te ves en el futuro? Mira, para mí el futuro es hasta mañana, te lo digo en serio. El futuro para mí ya no es algo de 5 años. Para mí el futuro es mañana ya, porque es algo que voy a vivir en el futuro, mañana o el fin de. Yo es que ya la vida lo veo de otra manera. He aprendido muchísimo a vivir el presente y disfrutar de lo que tengo ahora mismo, porque mañana no lo voy a tener, a lo mejor no lo tengo mañana. Así que para mí futuro es mañana, ¿vale? Pero tal vez te refieras a cómo me veo de aquí a 5 años. Realmente suena muy típico, pero financieramente libre, con mis proyectos ya en marcha, dándome lo que yo quiero, siendo feliz, la tranquilidad de poder respirar tranquila, y también tener mis casas. La verdad que es un sueño bastante mío para dentro de 5 años. Y ya está, simplemente ser feliz y nada más que ser feliz, rodeada de mi gente bonita, gente que me quiera, gente que me valore, y ya está. Y con mi Lamborghini, sí, con mi Lamborghini. Yo soy Lamborghini girl. La. Voy a responder a estas 3 súper rápido, ¿vale? ¿Qué edad tengo? ¿Qué edad tienes? Tengo me estoy rayando. Tengo 26 años, ¿vale? Soy de mayo, soy Tauro, ¿vale?
¿Cómo empezaste en el mundo de skincare? Todo empezó en Estados Unidos. Empecé a irme de compras y todo lo veía bastante barato en ese país. También sufría de hiperpigmentación en la cara. Empecé a probar cosas que me iban muy bien a la piel, y porque ahí hay muchos productos para gente negra, como no, siempre voy a decirlo. Y empecé a probar y la piel me mejoró y dije yo, wow, es que esto me encanta. Vale, mejores remedios para las manchas en la cara, exfoliación, el jabón Kojic a mí me va súper bien. También usa vitamina C. La vitamina C es súper buena, te da un brillo a la cara increíble y te quita las manchas. Y también muy importante que te pongas protector solar. Sin eso, todo lo que tú te estás haciendo en la cara va a irse a la basura. Y ya está, no te va a decir nada más. Vamos con la última, porque creo que ya he hecho demasiadas preguntas, porque los tengo aquí todo muy... Ha entrado un bicho a mi cuarto, no pueden ser. No, es que hace mucho calor y he abierto la ventana, pero creo que ha sido un error. Me van a comer por la noche, no puede ser. ¿Cuál ha sido tu mayor reto a la hora de enfrentarte a las redes sociales? Realmente es mostrarme vulnerable y que no me juzguen. Las redes sociales no es todo lo que tú ves, de verdad, no es todo lo que tú ves. Porque detrás de lo que una persona esté subiendo a sus redes sociales es alguien que tiene como que inseguridades, emociones, días malos y días buenos. Y también me costó muchísimo encontrar en mi voz. Me di cuenta que intentaba como que adaptarme a algo que yo no era, intentaba irme a un contenido que yo no era y que yo no era así, y pues casi me pierdo, y eso no me ha gustado nada. Y me di cuenta que es muy importante tener tu esencia, no perder tu esencia y sé tú misma, porque así vas a salir ganando. Y lo que yo cambié y creo que me está mejorando muchísimo. Otro reto para mí que ha sido bastante fuerte ha sido la constancia. Las redes de verdad que te exigen mucha creatividad, mucha constancia, mucho contenido, y cuando lo haces tú todo sola es demasiado, es muy abrumador, no sabes lo que hay detrás de todo esto. Y además, si es alguien que empieza y está sola, esto se vuelve un caos. Pero cuando recuerdas el por qué empezaste, todo se te pasa, pero tienes que tener mucha constancia en eso. Pues mis niñas, con eso acabamos con las preguntas y respuestas de este vídeo. Muchas gracias, chicas, muchas gracias por estar interesadas en mi vida, en mi historia, y de las preguntas que me habéis hecho, que realmente me han hecho muy feliz el leerlas. Y si os ha gustado, acordaros de darle like, suscribiros, compartir, siempre compartir. Y quiero que veáis esto en la televisión, que me etiquetéis en vuestros vídeos que subáis míos, ¿vale? Cualquier pregunta que tengáis, sabéis que siempre os respondo. Así que nos vemos el domingo. Habrá vídeos miércoles y domingo, así que no fallamos. A lo mejor empezamos con los vlogs más pronto de lo que piensas. Así que bye bye.